Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo. Mi nombre es Agustina Pietro, como siempre, su presentadora, su conductora. Y hoy tengo una charla bastante especial porque son de estas charlas que a mí me gusta tener en donde llevamos la astrología a lugares más prácticos, llevamos la astrología a lugares cotidianos. No tanto para aprender sobre términos de astrología, pero sino para ver cómo se usa y cómo podemos tenerla como herramienta para distintas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y hoy, para conversar conmigo, está Joaquín Damiao. Él es instructor de náutica. Es instructor de náutica de mi hijo, por eso está acá, claramente. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bienvenido a Astrología en Criollo. Buen día. Hola, Agus. Hola a todos los que están escuchando y bueno, muchas gracias de invitarme a este espacio. Hace rato que tenía ganas de participar en un podcast y acá estoy. Así que nada, muy contento. Joaquín, contanos. Vos conocés tu sol, luna y ascendente, ¿verdad? Así es, así es. Soy acuariano con luna en Virgo, con ascendente en Libra. Así que hay un poquito de todo. Un poquito de todo. ¿Con qué energía sentís vos que en este momento de tu vida resonas más? ¿Con el sol, con la luna o con el ascendente? Creo que después de la revolución de Saturno fue cada vez más claro mi ascendente, ¿no? Como que de repente empecé a percibir mucho más como libriano, por así decirlo, o cómo la gente te reconoce y en mi cabeza, ¿no? Como ahí la balanza. Y ya hace un par de años, el hecho de haber estado viajando y eso también hizo que yo investigue sobre mi luna para ver cuáles eran cuáles eran mis herramientas de autorregulación. Y creo que ahí mi luna la tengo cada vez más presente, pero desde un lugar de buscar información y ver cómo autorregular esa cabecita que no para. La náutica y la astrología. A veces uno piensa que son dos lugares o dos temáticas que no podrían llegar a unirse bajo ningún punto de vista, pero eh, ahora nos vamos a adentrar un poquito en el por qué. ¿Cómo llegaste vos a la astrología específicamente? ¿Cómo llegó a vos el hecho de poder interesarte o empezar a investigar y a aprender sobre astrología? Eh, Tuvo siempre presente, creo que un poco la astrología en casa por mi hermana mayor, que es una brujita ahí del tarot, un poco las cartas, un poco de todo. Y la astrología muy presente. Mi hermana estudió astrología también. Y cuando me fui a estudiar la carrera de marino mercante, el primer año, yo estaba haciendo un cálculo del cenit. Para los que no entienden, es cómo bajamos, es como que sacamos una foto de lo que vemos, yo en astronomía, no en astrología, en astronomía, haciendo esa tarea y mi hermana estaba terminando su curso de astrología y me dice, che, ¿qué haces con mis cosas? Fue como una conversación en la mesa. Yo en Buenos Aires estudiando y le digo, no, no, son mis cálculos de astronomía de la escuela. Y dice, boludo, mirá, es lo mismo que tengo yo. Y empezamos a compartir y en un momento yo ya tenía curiosidad, pero eso fue como un clic. Agarré los cálculos de mi hermana de astrología y se los llevé a mi profesor de astronomía. Y yo le digo, ¿este cálculo está bien hecho? Y me dice, ¿qué andas con estas cosas? Le digo, no, no, ¿este cálculo está bien hecho? Me dice, sí. Me dice, pero ellos ven otras. Le digo, listo, ya está, me alcanzó. Y medio que ahí el profesor me miró con cara como encima, yo estoy en un lugar que militar, o sea, estas cosas capaz no entran, pero yo necesitaba sacarme la duda si los cálculos eran los mismos de los que yo estaba haciendo y necesitaba esa cuota de confirmación capaz y después, nada, pura curiosidad mía.
O sea, después a los 18 pedí que me regalen mi primer carta natal y ahí también fue como un descubrimiento de cosas. Así que por ahí viene la curiosidad. Wow, sí, el cálculo que mencionás es cuando hacemos todo lo que tiene que ver con la elíptica del recorrido del Sol, desde el momento que hace el ascenso hasta el momento que hace el descenso, y se calcula el punto más alto, que para nosotros es considerado como el medio cielo, que a veces puede estar, dependiendo del lugar en donde estemos, puede estar corrido o no del cenit, pero la gran diferencia es que astronómicamente el zodíaco es el siderio, entonces no nos va a coincidir la misma constelación entre lo Exacto, que es el medio cielo y el cenit del cálculo astrológico y del cálculo astronómico, pero el cálculo es exactamente el mismo. exacto, exacto, eso mismo. Eso mismo también me lo dijo el profe y yo me quedé, bueno, pero el cálculo está bien hecho, sí, listo, ya está, a mí me alcanzó. Eh, Como que, nada, fue esas cosas locas de la vida que uno... Y también hoy lo pienso y digo, yo también, qué atrevido de haber ido a preguntar, pues en esa universidad y en esos tiempos era todo como muy estructurado, no sé, diferente. También una parte de un Joaquín que siempre necesitó de lo esotérico, ¿sabes? Como que siempre estuve metido como en cosas súper rígidas, pero siempre mi cabeza necesitaba ir a esos lugares. Así que Bueno, ahí está la parte acuariana, ¿no? De, sí, de- sí, de la sí, excepción sí. a la regla, de, de- Re, de- de- re, siempre, de- siempre. de tener una normativa y de seguir un estereotipo, pero siempre dando la nota para el otro lado. No, no, eso también, también. Siento que sí. Por eso ahora siento que estoy intentando equilibrarme un poco y ya siendo más adulto. Tratando de llevar las cosas a un punto medio. Exacto. Nuestra charla surge porque me comentaste algo que me pareció maravilloso cuando estabas empezando a ejercer o estabas ejerciendo ya como instructor náutico. em, que bueno, para los que no saben o para los que nos escuchan fuera del ámbito, no tiene que ver con manejar barcos grandes, o sea, no tiene nada que ver con la marina mercante, sino que más bien tiene que ver con la navegación deportiva. En el caso que yo conozco, que es el que compartimos aquí en Puerto Madryn, son Optimist, Pamperos y Laser, que son Así barquitos es. muy pequeños, que tienen una vela pequeña, que no tienen motores, que generalmente se utilizan para navegación a vela. Es muy divertido, realmente es muy divertido. Pero cuando vos estabas afuera, me comentaste que dentro de lo que era tu alumnado, los chicos con los que estabas trabajando, empezaste a preguntarles por sus fechas de cumpleaños para conocer su signo solar. Así es, así es. Un poco buscando, siguiendo mis sueños y bueno, queriendo profesionalizar, ser instructor. Yo siempre fui instructor de vela acá y también eso fue lo que me impulsó a estudiar después en la Marina Mercante. Post pandemia, que a todos las pandemias nos movió un poco, dije, bueno, voy a dedicarme un poco a ese hobby que había dejado ahí de lado durante todo el tiempo de la universidad y me fui a Europa y donde pude desarrollarme como entrenador fue en Menorca, en las Islas Baleares, un lugar único. Y fue una herramienta que surgió a través de una necesidad de conocer un poco más a los niños. Más allá que hablamos el mismo idioma, por así decirlo, porque hay una diferencia, me pasaba que al llevar equipos yo necesitaba conocer, pero además todo medio en tiempo récord. Entonces encontré en la astrología, yo ya además cuando me fui de viaje siento que exploré aún más todos estos temas. De repente dije, che, tengo esta herramienta para conocer al equipo un poco más, ¿sabes? Porque capaz había una barrera cultural, una barrera que todavía te miden, sos nuevo, sos extranjero. Y de repente en la astrología como que me empecé a animar a hacer preguntas o a decirle, che, ¿saben esto? ¿Saben que existe esta herramienta para conocernos un poco más como equipo? Porque yo se lo tiraba a los niños me miraban, a veces decían, este loco. Yo no sé qué contarían en las casas. A veces pregunto, me imagino eso. Pero bueno, yo sé, hoy, tiempo después, sé que me quieren, sé que el día que escuchen este podcast
más de uno va a decir, che, está hablando de mí, con mucho cariño, los recuerdo de ese equipo, así que un poco así surgió, ¿no? Como de la necesidad de conocer un poco más al equipo y ayudarlos, como, che, eh, entienden que estamos viendo un tránsito fuerte, capaz, o está saliendo la luna y estamos todos como todos llorando arriba del bote. Saben que estamos todos un poco más sensibles esta semana, o traer esos temas, ¿no? Como, che, esta semana es Mercurio retrógrado y nos vamos de campeonato 10 nenes, tenemos que tomar 3 aviones. Allá viajábamos mucho con el equipo para competir con nenes, o sea, yo adulto con 7 8 nenes entre 7 años y 12, o sea, mucha responsabilidad para mí, pero también un re desafío y un juego. O sea, yo siempre me lo tomé esto como muy divertido, siempre me lo tomé de esa forma y, y creo que estuvo bueno, o sea, fue un aprendizaje para todos. Un poco así venía el abordaje. ¿Vos les preguntabas a ellos solamente su fecha de cumpleaños o les preguntabas directamente de qué signo sos? No, yo les preguntaba qué signo eran, también para ver si ellos conocían algo. También me acuerdo que en Menorca hablan menorquí, que es un derivado del catalán y es un dialecto propio. Y también ellos tenían como su forma diferente de decirlo y también me daba hasta ternura, como, ah, mira qué loco. Le digo, no, eso es Escorpio, esto es Libra, no sé qué cosa. Yo les preguntaba primero y cuando no sabían, lo buscamos con la fecha de cumpleaños, que lo teníamos. Eh, y en algún que otro caso yo también fui entendiendo, porque yo tenía esa herramienta, simplemente nunca hice ningún curso, full curiosidad, buscar en internet mucho video de YouTube, mucho podcast. Eh, Entendía también que la luna cumplía un rol más importante y capaz en las infancias nos dan mucha información. Entonces, en algún que otro caso sí me animé como a curiosar un poco más y llegar a la luna y ver como, ah, ok, a esta persona sabemos cómo ayudarla a cuando tiene una frustración o algo, de qué forma salir, ¿no? Como que siempre la astrología me dio esa herramienta, más que nada cómo ayudar a impulsarlos en esos momentos complejos, capaz de una regata, en un campeonato, cómo bajarlos a tierra, esas lunas súper mentales o esos nenes súper mentales, como, che, bajemos a tierra y capaz encontraba un poco de información desde ahí y quieras o no iban saliendo cositas lindas, como que de repente íbamos encontrando una sintonía. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención al momento de empezar a usar esto? Porque uno dice, bueno, a veces dentro de lo que es la astrología, ahora está muy esta corriente de, bueno, no somos solamente nuestro signo solar, ¿no? Tenemos la luna, el ascendente, el resto de los planetas, o sea, más que nada para el autoconocimiento. Pero en las edades entre 7 y 12 años, el signo solar es muy importante porque es el momento en donde los niños están empezando a desarrollar su parte más de identidad, de sensación del ser, de qué es lo que estoy buscando y quién quiero ser yo y cómo me quiero entender a mí mismo, ¿no? Un poco este proceso de individuación fuera de lo que tiene que ver con el ámbito familiar. Y el sol se vuelve muy importante porque el sol nos indica nuestra parte de identidad, nuestra parte de conciencia, nuestra parte de dónde queremos mostrarnos, dónde queremos brillar, dónde queremos exteriorizar un montón de situaciones. Y claramente en un conjunto de niños no es lo mismo un niño con sol en Aries, por ejemplo, como es Francisco, o un otro niño que puede llegar a tener el sol en Cáncer, o otro niño que puede llegar a tener el sol en Libra. Entonces, en tu experiencia, al momento de ir encontrándote con estas energías que cada niño podía tener muy diversas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o cómo de alguna manera vos pudiste empezar a aplicar estos conocimientos que vos tenías para ir llevando al equipo, llevando al grupo? Primero medio que me animé jugando con ellos, me animé a tirarles los signos, ¿no? Como se notaba quién era el Leo, se notaba cuál era la taurina del grupo, se notaba cuál era el geminiano. Entonces, medio que un día nos animamos a jugar, yo les tiraba como, bueno, ciertas
características de cada signo y medio que en un punto salió y estuvo buenísimo. Y después, justamente eso, cuando confirmé quién era el Leo del grupo, que tenía esa energía líder por excelencia y, y también cuando las cosas no salían a un Leo como a él le gustaba, como decir, che, mirá, vos sos Leo, tenés esta energía es algo que te emana. Pero cuando aparece alguien más y quiere dar un plan o quiere llevar la batuta, estamos dentro de un equipo, entonces salgamos de ese rol que ahora no sos el capitán, no tenés ese rol en el equipo y escuchemos, porque también está bueno aprender. Los nenes entendían que había algo más de ellos, ¿no? Como que había algo que no lo podían explicar. Entonces, como, che, esta energía que te sale vos de querer dar el plan, llevarnos, guiarnos, esto, lo otro, también como aprender como niño, decir, che, esta energía que me sobrepasa, como también bajar un cambio y si yo les daba esa herramienta de, che, capaz te pasa esto por tal y tal otra cosa, ellos les dabas un poco de información y capaz cuando se encontraban en esa situación se autorregulaban. Algo que tiene este deporte, que es la náutica en general, cuando se practica de niño, los niños son como muy independientes, muy rápido están resolviendo cosas que capaz a cualquier otro adulto hasta le podría dar miedo. Entonces está bueno tener muchas herramientas de autorregulación, propias y de equipo, ¿no? Porque cuando salimos a navegar dependemos mucho del otro por cuestiones de seguridad, y más cuando viajas tanto desde el pisciano que siempre se olvidaba la mochila en el hotel, ¿entendés? Como que de repente éramos un equipo y decir, che, acuérdense que Harry se va a olvidar la mochila, por favor estemos todos atentos, o sea, y como los hago responsables a todos porque si perdemos este avión y cuando ibas a ver la energía de Harry, y sí era un pisciano hermoso que él se acordaba de otras cosas, estaba en otras sutilezas, también armonizaba el grupo de otra forma, pero en el momento que teníamos que hacer el check-out del hotel y irnos todos, se había olvidado la mitad de las cosas. Hasta en eso me sirvió, ¿entendés? Como que en un momento cambié de equipo y estuve con este chico en particular, o sea, con este grupo más de adolescentes y de repente sacamos este tema, estuvo muy bueno. Ahora se me está viniendo a la cabeza otra historia, pero bueno, ya la contaré ahora. Dale, dale, contala. Me pasó a viajar con adolescentes. Mi grupo era más chico, pero después me pasó de tener que viajar con adolescentes porque tenía que cubrir a un profe, a un entrenador, y, y una de las alumnas como que me escuchó preguntarle a otra como, che, ¿de qué signo son? Y, y ellos siempre a la noche querían estar en su habitación, cada uno con su celular, o mirando una peli o haciendo otra cosa. Lo que menos querían era venir a la habitación del entrenador. Yo estaba tirado en la cama y de repente me tocan todos la habitación y estaban 7 chicos mirándome, diciéndome, queremos que nos saques nuestro luna, sol y ascendente. Y yo me quedé como, ¿qué? Y así que entraron todos a la habitación, abrimos la computadora y empezamos a sacar la carta natal a cada uno y empezamos con mi vasta o poca información, o sea, yo siempre digo que soy un vasto mar, pero de 2 centímetros, como que toco un poco de todo, pero poquito. Empezamos y a medida que yo iba leyendo, ellos se miraban como y hacían expresiones como, mira este brujo. Y yo digo, no, esto no es brujería, digo, esto es una herramienta de autoconocimiento. O sea, como eh, no es, eh, no es horóscopo. Digo, No. no es un horóscopo, o sea, no es lo que ustedes leen en el diario. Digo, no, esto es un poco más. Tiene que ver con eso, pero cómo lo enfoco yo y cómo se los transmitía era eso, ¿no? Como que yo decía, pero ¿cómo sabes tanto de mí? Le digo, no es que sé de vos, o sea, esta es una energía disponible. Le digo, puede afectarte más o menos y si vos la tomás como una herramienta te puede ayudar hasta mucho más porque vas a saber con un poco de cómo es tu energía a lo largo de la vida, ¿no? Como por dónde vamos a transitar. Contabas esto de que también la utilizabas a modo de los tránsitos o la salida de la luna o Mercurio retrógrado.
¿te acordás algún ejemplo concreto o alguna historia concreta de algo que te haya pasado que hayas asociado algún tránsito específicamente en algún momento Sí, de tu sí, sí, re, experiencia? re. O sea, me lo decís y se me pone hasta la piel de gallina porque yo arranqué como monitor en el Club Marítimo Mahón, después pasé a instructor y después a ya entrenador o técnico de equipos de regata y mi último año trabajé en oficina, ya más en la gestión como coordinador y nada, uno tiene capaz sus inseguridades o como decís, che, estos temas no los voy a llevar a la oficina, pero yo veía que la oficina estaba un poco revuelta y dos, tres veces me animé como decir, che, arranca Mercurio Retro, como los papeles, intentemos rechequear, justo estábamos haciendo compra de pasajes, cosas, y viste, cuando ves la mirada que te juzga, pero pasó el tiempo, me fueron conociendo, se fueron dando cuenta que era un chamán en potencia, o no sé, siempre me jodían con esa palabra, porque yo siempre traía temas de las energías o cosas relativas, y un día me mira mi jefe y me dice, perdona, esta semana arranca algún tránsito o algo, y yo me quedé como, y yo en un momento dije, me está boludeando, o sea, eh, y en un momento hasta como que dije, me está pelotudeando, o sea, como, y yo lo miro y le digo como, ¿qué? O sea, ¿me estás hablando en serio? Y me dice, sí, sí, porque siento que la energía está rara y si pasa algo, decímelo así ya nos preparamos. Y bueno, era una de estas conjunciones potentes que hubieron el año pasado que nos movilizaron a todos y nada, ahí como digo, wow, qué loco que cuando ya empezás a tirar información la gente empieza a ser más perceptiva o empieza a observarse y sí, ya después yo me puse a investigar un poquito más y yo les traía información a la oficina como, che, ¿saben que en ciertas organizaciones los equipos los arman en base a la energía que tienen disponible en cada equipo, o sea, el de recursos humanos, y como ellos mirándome diciendo, ¿viste loco? ¿De qué habla? Y después como que me escuchaban, ¿entendés? Como le digo, sí, sí, Leo, miren, en tal organización están haciéndolo y está dando resultados, o sea, eh, contraten Capris. Totalmente, contraten Caprice. Eh, A ver, igual, más allá del contrato en Caprice, tu hay un luna. montón, digo, fue muy trillado mi chiste, pero sí, o sea, No, pero también pienso en esto de que vos con tu luna en Virgo hay como una cuestión de querer organizar y de querer sentir que el entorno en donde estás, para vos sentirte cómodo, para vos sentirte seguro, para vos sentirte que estás en casa, tiene que tener cierto orden y cierta estructura. A veces malinterpretamos las lunas en Virgo desde este lugar de que tiene que estar todo perfectamente ordenado, perfectamente tipo impoluto, cuasi quirófano o súper limpito. Y a veces que es como un estereotipo, ¿no? La luna en Virgo lo que necesita para su calma también tiene que ver con el orden y la sistematización, pero a veces no en todos los lugares o en todos los ámbitos de su vida lo necesita, pero sí en ciertos ámbitos de su vida necesita ese orden. Entonces, esto que vos decías de contraten Capris, a veces también puede ser contraten personas que tengan más tierra en la carta, ¿no? O sea, una luna en Virgo o una persona virginiana también te puede ayudar mucho re, re, re. a encontrar un sistema, a automatizar cosas, a encontrarle la utilidad y lo que ya no es útil o lo que ya no funciona, poder hacerlo a un lado y poder descartarlo y reciclarlo y utilizarlo para otra cosa. Re. Entonces, personas con mucha tierra pueden ser mucho más prácticas y pueden ser mucho más pragmáticas al momento de llevar las cuestiones a otro nivel laboral o a otro nivel profesional. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene la luna en Piscis y va a haber que hacerle un acompañamiento un poco más sutil en algunos Re, re. lugares, o su dramatismo, o su cuestión más empática, o su cuestión más de permitirle sus momentos sensibles. Entonces, somos como un conjunto de un montón de cosas, no necesariamente porque esto de que vamos a estereotiparlo, vamos a No, bajarlo no, tal cual, tal cual. al contrario, me parece sumamente interesante y pensaba en esto de que
Yo tengo esta cuestión muy rápida de poder ir viendo dónde están las posiciones y como poder ir armando la carta sin necesidad de levantar la carta. Y pensaba que teniendo vos un ascendente en Libra, automáticamente tu sol en Acuario queda en la casa 5, ¿no? O sea, sin contar los sistemas de casas, porque vos me decís, no, pero mi sol está en la casa 4, mi sol está en la casa 6. Dependiendo del sistema de casas en donde nosotros levantemos la carta natal, el sol va a estar, si hacemos casas con cuadrantes como Placidus o topocéntricos, puede estar corrido. Pero si vamos a los signos enteros, que es un signo ocupa una casa, automáticamente tu sol queda en casa 5, que tiene que ver con esto del trabajo con niños y tiene que ver con el trabajo con infancias y tiene que ver con el trabajo con peques, básicamente. Y pienso en esto que te pasa y cómo de repente traer una herramienta o traer la astrología desde un lugar de el instructor de náutica de repente nos está poniendo con la computadora a fijarnos dónde tenemos las estrellas, dónde tenemos los planetas, dónde tenemos los signos. Es un poco salir de la normativa, es un poco Acuario de salir del lugar estructurado. No me lo imagino a Pía haciéndolo. O sea, No, no, pero poco a poco la fuimos llevando a estos planos. Como que yo siempre siento que terminé siendo en los grupos el que terminaba tirando el bocadillo ahí, como el bocadillo astrológico, como, o algo que me pasa capaz muy, muy de Virgo de mi cabeza como autorregula, o sea, como querer a veces encajonar, yo digo, ¿y qué energía está presente acá? Como, ¿qué energía tiene cada gente? Y después termina de, che, ¿de qué signos somos? Como vamos a descontracturar la charla y arranca así. Después otro ejemplo que se me viene que lo entendí investigando y después fue los opuestos complementarios. O sea, nada mejor que llevar las cosas a la práctica. Yo era Acuario y mi jefe era, o sea, Sol Leo Leo, o sea, un leonino puro y duro. Y, y nada, siento que aprendí un montón de él, pero también como chocamos un montón y un día le dije, che, mirá, pasa esto. Instintivamente o algo chocamos, le digo, pero también es nuestra misma energía que es igual, o sea, somos opuestos complementarios y cada uno, y se lo llevé muchas veces en nuestras reuniones de equipo, como le digo, che, chocamos, traigamos los dos las ideas, pero vamos a ver que después de darnos un tiempo y dejar que decanten las ideas, vamos a llegar al mismo lugar, porque los dos queremos lo mejor para el equipo. Y fue re loco eso, como yo empezar a ver un espejo en un Leo, y yo decía, digo, wow, estoy siendo más Leo que nunca, y él está siendo más Acuario que nunca. Y, y fue muy loco vernos trabajar, y la verdad que después de que te entendés y que justamente a mí la astrología me ayudó a entenderme a mí cómo reaccionaba y verlo a él y decir, ah, ok, no, es que está siendo Leo puro y duro, o sea, como es su esencia, o sea, tampoco puedo luchar contra eso. Entonces, una vez que lo entendí cómo estaba esa energía y creo que nos sumó mucho más. Siento que después éramos medios imbatibles. Estuvo muy bueno reconocer esa energía y decir, encima en el club había muchos Leos juntos. En esa oficina había 6 Leos, así que era una jaula de leones, pero estuvo bueno. y qué mágico que desde tu lugar acuariano de como de confrontación o de ese espejo con el otro que es leonino y cómo van con este choque pero al mismo tiempo complemento, quizás en otra carta hubiese sido una real confrontación, hubiese sido realmente un choque de poderes, pero tu carta con ascendente en Libra había algo de que vos necesitabas también equilibrar la situación, encontrar esto de que el otro me está aportando esto, yo le aporto esto al otro, y bueno, empecemos a buscar la alquimia, empecemos a buscar el punto medio, porque quizás si vos hubieses tenido un ascendente en Cáncer, esto no hubiese pasado, o sea, No, hubiesen no, tal chocado cual. y hubiesen tenido otra dinámica. Entonces creo que todos los puntos de nuestra carta en algún momento entran en juego en nuestra manera de vincularnos y en nuestra manera de interactuar con los demás.
y también empecé a sentir más mi ascendente, ¿viste? Que cuando pasás los 28, todos te lo dicen en medio del librito, sí, empezás a percibir más la energía del ascendente y yo como no lo entendía hasta que empecé a entender que me llamaban para reuniones simplemente para moderarlas, o sea, para ser el coordinador o para presentar un tema y me salía natural, ¿sabes? Como que... he tenido como observaciones del gerente y eso, y me decía, che, ¿y cómo hiciste? Le digo, no sé, yo también siento que soy neutral, es mi forma de ser, o sea, como que eh, cuando íbamos a las reuniones, como que la verdad que quiero lo mejor para todos, simplemente que hay que entender que algunos a veces tienen que ceder y otros tienen que aceptar, y bueno, y va pasando, y de repente poco a poco me la fui creyendo y fui entendiendo, che, bueno, esto es una herramienta, no, no sé si es un don, pero es una virtud, entonces vamos a aprovecharlo por acá, ¿sabes? Y me fue saliendo. ¿Te acordás dónde tenés a Venus en tu carta natal? No, la verdad que ahora me mataste así en el aire. Porque pienso en esto de que si vos sos ascendente en Libra y Venus va a ser el planeta más importante en tu carta y tenés esta cuestión de empatía y esta cuestión de entender al otro y esta cuestión de poder buscar el punto medio y también esto de darle lugar a las voces a todos para después llegar a un acuerdo o un consenso, pienso en esa Venus de que si hubiese estado quizás en Acuario, sería una Venus un poco más estoica o sería una Venus un poco más de, no, yo pienso de esta manera y quedémonos con esta forma. En cambio, si Venus está en Piscis, no puede estar mucho más lejos del Sol, ¿no? O sea, los planetas Entiendo. Venus y Mercurio siempre tienen que estar en una cuestión de cercanía al Sol por una cuestión de órbita. Entonces, Venus en tu carta no puede estar mucho más lejos que o Capricornio o Piscis. Entonces, si está en Piscis, sí puede haber también esta cuestión de percepción y de permeabilidad y de entender de que, uy, él necesita esta otra parte porque está proponiendo esto y necesita esto y el otro. Entonces poder como ir encontrando no solamente el equilibrio de que todo funcione, sino también esto de cubrir las necesidades de los demás, ¿no? O sea, Obvio. hablar como un poco de esto de la empatía y hablar un poco como, bueno, darle, a ver, hay algo de lo pisciano que también tiene que ver con esto de querer agradarle a todo el mundo, que también es muy librano, pero no es solamente por querer agradar, sino que también tiene que ver con esa percepción de esta persona está necesitando esto, o sea, energéticamente le está pasando esto y puedo percibirlo en un nivel más sutil. Entonces ir encontrando como ese equilibrio y esa alquimia y ese lugar un poco más de satisfacer las necesidades o de cubrir las necesidades de todo el mundo. Y al mismo tiempo, tu sol en Acuario también, ¿no? Esta parte más estoica o esta parte más de pensamiento fijo, de decir, ok, poner la cabeza en frío y tratar de que en una charla poder darle el lugar a todos para que puedan intercambiar y no quedarme yo con mi postura y nada más. Tal cual. Y recién dijiste algo que se me vino como justamente estos chisporroteos que tenía con mi jefe. Era que yo iba a una reunión, volvía y capaz la historia había cambiado un poco. Y me dice, pero ¿cómo que cambiaste de opinión? Le digo, no, es que ahora los escuché y también tienen su postura, ¿no? Como yo resolvía a veces algunas cosas medias políticas dentro del club, o sea, entre socios, nada, nada raro, pero, pero intereses personales. Y, y como esto, justamente lo dijiste y le digo, se me vino ese ejemplo como, che, ¿y por qué cambiaste de idea? Y le digo, no, lo escuché y fíjate todo esto que, estas necesidades, como nosotros podemos hacer algo para darles una mano. Simplemente capaz había que tomarse ese tiempo eh, para escucharlos y animarse a cambiar de opinión. A mí varias veces me ha pasado, digo, ay, esto es tan libre, tipo que pasarlo de un lado al otro. Digo, hay que frenar en el punto intermedio, ¿no? No pasarse de largo. Eh,
pero sí, sí. Y también algo que me resuena ahí de lo que comentabas recién es capaz, es la luna en Virgo que tiene esa necesidad de querer ayudar, ¿no? De querer resolver, siempre fui como el abuelo o el padre del grupo, eh, de ver eso, ¿no? De como pararte desde otro lugar y darte cuenta que capaz, nada, a veces un nene eh, llega capaz con una necesidad y la llamada de atención te la hacen alborotándote y no enojarte y sino ponerte como, che, este nene no me está haciendo un capricho, está algo, quiere mi atención, ¿no? Y ahí sale capaz esa luna que a mí me hace sentir bien laburando cuando decís, che, capaz simplemente sentarse a escuchar lo que pasaba fue suficiente, ¿sabes? Para aclarar las ideas de un nene, que yo a veces siempre a ellos les explico, digo, una vez que ustedes sus pensamientos los ponen en palabras o los escriben, se aclara, o sea, hay muchas veces que las cosas simplemente con expresarlas no es que se difuminan, pero pierden un poco de peso, ¿viste? Que a veces la cabeza de los niños, aunque no lo crean los que están escuchando, también tienen fantasmas como los adultos y a veces pueden ser más complejos de lo que uno cree y escuchándolos y dándoles ese tiempo de observación, que yo también a ellos se los hago como trabajo de equipo, obsérvense. No solo mírense, obsérvense, che, vino despeinado, no vino despeinado, se olvidó el chaleco, no se lo olvidó. Observemos no como grupo, como sociedad, ¿no? Creo que eso es súper importante. Es muy simpático que decís, yo era como el padre o el abuelo del grupo. Y va a salir un capítulo que tuve la fortuna de poder hablar con Devon Rochelle Hines, que es una astróloga que se especializa mucho en lo que tiene que ver con profesión, ¿no? Y la búsqueda de la carrera, más orientado a una astrología vocacional. Y hay como una cuestión muy práctica dentro de lo que es la astrología, de que si vos querés saber cuál es tu profesión, automáticamente tenés que buscar tu medio cielo o tu casa 10, ¿no? A veces el medio cielo puede estar de un lugar a otro porque va a depender mucho del lugar en donde naciste, pero generalmente el medio cielo y la casa 10 coinciden o la casa 10 tiene que ver con nuestra imagen profesional. Y es muy loco porque todo el mundo asume con el estudio de astrología o con la incorporación de la astrología que el mundo me ve como mi ascendente, ¿no? O sea, yo mi entrada al mundo y mi conexión con el mundo va a ser mi ascendente. Es real, pero eso es a nivel humano, es decir, mi interacción humana con los demás. A nivel profesional o a nivel de mi intercambio social, es decir, cuando yo estoy ejerciendo mi profesión, lo que más se va a ver o cómo me van a percibir va a tener que ver más con mi casa 10 y con mi medio cielo. Y vos tenés tu medio cielo y tu casa 10 en Cáncer. Y tiene que ver con esta energía paternal o maternal o de cuidar al resto y de tener como esa energía casi de es una persona familiar, es una persona que contiene, es una persona que aparte de educar o de transmitir un conocimiento, de enseñar, también me abraza y me apapacha y me cuida cuando me pasa esto. Es casi como un segundo papá en ciertas situaciones. Y ese Cáncer estando regido por esa luna en Virgo, ¿no? Esto de, bueno, te ayudo, te doy una herramienta, te explico, trato de negociarlo con vos para que lo aprendas y lo entiendas. Te soy útil, te soy funcional a lo que necesitas. Te escucho o te ayudo a hacer un nudo o te ayudo a estirar la vela o te enseño y te transmito este conocimiento para que después lo puedas hacer solo. Entonces, de alguna manera siempre está esta relación o siempre está presente en nuestra carta al momento de hacernos o de exteriorizarnos en nuestro lugar. Y es simpático como todas nuestras partes de la carta natal funcionan en distintos aspectos. Quizás vos con los padres o con los chicos tenés más esta función canceriana, pero al momento de interactuar con tus colegas y de estar en una reunión con pares en donde tienen que resolver situaciones que tienen que ver con el club o tienen que ver con la dinámica del trabajo, te sale más el Libra de querer decir, bueno, a ver, escuchémonos todos, a ver, porque no estás ejerciendo tu rol profesional, sino que estás ejerciendo más tu rol humano. Tal cual, tal cual. Hoy por hoy, ¿aplicás esto también en el club?
acá en Eh, Madrid? un ¿O, poco to- menos. o todavía, Uno, todavía no te, todavía falta un poquito de... no, un poco menos porque estoy entrando en calor de nuevo. Volví después de 4 años y la verdad también que es loco eso, o sea, lo de emigrar. Acá es más fácil, siento que capaz no necesito esa herramienta. Yo siento que la astrología afuera fue un bastón en muchas cosas. Esto que vos decías del medio cielo, yo investigué un montón porque yo me fui medio como, no en crisis, pero me fui como diciendo, che, todo lo que hice en la universidad, ¿qué onda? Justo plena revolución de Saturno, cumplir los 30 muchas cosas. Eh, Investigué mucho y entonces como que de repente volver acá fue como, che, vuelvo ya en mi carácter de entrenador, de instructor que me llena mucho. Y en lo que va de este tiempo, llevo pocos meses ahora en Argentina laburando con equipos de regata. Todavía siento que no me hizo falta, por así decirlo, pero siempre está la charla, o sea, siempre está la astrología presente. Eh, pero siento que esta herramienta todavía no la he usado. Pero siempre, cuando tenemos alguna duda o cuando vemos que tenemos semanas medias intensas, vemos cómo está pasando la luna y eso, y capaz a veces hasta nos da un poco de calma, como decir, bueno, está bien, dejemos pasar estos días que vienen intensos y no nos tomamos tan personal las cosas. Creo que de esa forma. Todavía con los equipos no he usado la astrología como la usaba ya, capaz. Bueno, tal vez este Mercurio retrógrado que empieza ahora el 30 de junio, que va a ser en Cáncer sobre tu medio cielo, te lleva a hacer una introspección sobre ciertas herramientas que venías usando y esta charla es un disparador para decir, bueno, No, ¿de no, qué, re, o de sea, qué manera lo voy revisando y de qué manera ya lo voy estuve, o sea, reestructurando? recién te escuchaba y digo, ay, necesito una sesión. Necesito, vamos a investigar un poquito más mi carta. Bueno, Joaquín, la verdad que increíble la charla. No sé si querés contar alguna anécdota más que te haya quedado en el tintero, algo que te hayas, que te acuerdes de esta No, sí, experiencia. sacaste esto me pasa mucho de trabajar ahora me está gustando más trabajar con adolescencias, más que con infancias. Eh, Hoy la adolescencia en general están como sobrecargados de información los chicos, pero a la vez hay un déficit de atención por su entorno, ¿no? Yo siento que ellos son conscientes que hay como muchos adultos mirándolos, pero no observándolos y no deteniéndose. Y, y que la astrología es una herramienta muy buena justamente para esto, ¿no? Cuando están eligiendo qué estudiar y todo eso. Y siento que lo último que los ayudé, yo les decía, bueno, fíjense que ustedes tienen una energía disponible, tienen información disponible y no quiere decir que porque sos de Libra seas abogado. Se me ocurre ahora, o porque sos de Leo vas a ser jefe o tal cosa. Digo, pero fíjense qué cosas no les gustan ya, ¿no? Como qué cosas no me gustan y con la astrología, cuando hacemos este análisis de lo profesional, que hay una información disponible, che, mirá todo este abanico de opciones. Siento que lo último que estuve como dándoles una mano a los chicos fue como, che, vayan a buscar información si en algún momento se encuentran teniendo dudas con qué estudiar, qué hacer, qué me gusta, qué no me gusta. eh, Busquen esa herramienta, tenganla disponible, sea con un psicólogo, un psicopedagogo haciendo un test vocacional, digo, O pero un hoy hay astrólogo muchas, también. o un astrólogo, Un justamente eso, ¿no? Como no perdemos nada, estamos a punto de definir capaz un gran porcentaje de nuestra vida, y digo, aunque te parezca raro, anda que hay información disponible, o sea, vayan a eso. Para los padres que nos están escuchando también, si tienen algún sobrino, primo, tío, alguien que está un poco dudando, creo que ayudó. A mí me ayudó cuando yo tuve justo mi crisis profesional después de haber estudiado. Toda mi energía daba en la carta para que me dedique al mar, a las aventuras y eso, pero bueno, yo siempre estuve cerca del mar, pero me costó entender un poco al principio
cuando me recibí, decir, che, era esto lo que quería, cómo lo llevo. Capaz era muy sensible para estar a bordo como capitán, pero porque quería que mi trabajo dé un poquito más, ¿no? Que yo siempre decía tener un propósito. Eh, y bueno, en la náutica y más que nada desde el lado de instructor encontré como un propósito que pude unir mi hobby y todo lo que me gustaba, así que nada, estuvo bueno. Y siento que la astrología hizo un gran trabajo en ayudarme a conocerme. Gané tiempo, creo. Así que nada, eso, Agus. Un placer compartir esto. Acorta procesos. Y en esto que decís de los adolescentes, y pensar que hoy es muy conocido el tema del retorno de Saturno y es muy reconocido esta parte de los 28 a los 30 años aproximadamente y estas crisis, los adolescentes a sus aproximadamente entre sus 14 años y después cerca de los 21 tienen dos aspectos de Saturno antes de su retorno, que es la oposición y la última cuadratura, en donde también tienen esa confrontación con la realidad y también tienen esa cuestión de las exigencias de la afuera, la autoridad, los límites, las restricciones. Y es un periodo en donde yo creo que la sociedad hoy por hoy, con todo el tema de la tecnología, ha ayudado un montón, pero al mismo tiempo nos ha desconectado un montón. Esto que dijiste, ¿no? Hay muchos adultos observando. Entonces, en un niño con una oposición atravesando una oposición de Saturno o atravesando la última cuadratura de Saturno, es esto, ¿no? Todas las autoridades o todos los grandes, los adultos me están mirando, pero yo no sé qué hacer. No me siento que alguien se esté deteniendo a ayudarme con esto. Entonces, estoy como en esta pelea y en esta confrontación. Y la astrología nos ayuda también a entender esos procesos y a nosotros como adultos a prendernos esa alerta de decir, che, pará, le está pasando esto, necesito frenar un toque y sentarme al lado y decir, bueno, a ver, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué herramienta estás esperando que yo te dé? ¿Qué es lo que vos necesitas que yo esté presente para vos? También desde el lugar de la autoridad, ¿no? No poniéndote del lado del amigo, sino también poniéndote de este lugar de, che, ¿en qué te ayudo? A ver, necesitas sentirte observado, necesitas sentirte visto. Ni que hablar de que si conocemos las cartas de los niños, ¿no? Que también puede haber posiciones desafiantes en sus cartas que estén siendo movidas por tránsitos en esos momentos en donde la criatura necesita también cierto nivel de atención o cierto entendimiento, ¿no? Que nada, me parecía fantástico poder tener esta charla con vos para también entender que este proceso de poder acompañar a los hijos también está y tenemos herramientas dentro de la astrología para poder no condicionarlos y hacerle la carta a los chicos para decirte va a ser médico, va a ser abogado, va a ser ingeniero, sino para decirte, che, escúchame una cosa, tu hijo necesita que lo mires de esta manera, o Tal cual, necesita tal cual. que lo nutras de esta forma, o Sí, entiende el afecto de esta manera. entender, a mí, justo tiraste ese tema, también como padre, entender, che, mi hijo no va a ser el capitán del equipo, Claro, ¿sabes? Saquémosle esa presión, porque cuántos niños que veo que me toca con tanta presión de que, y capaz es un rol fundamental, pero es justo el canceriano que abraza al equipo, que les da el abrazo cuando están llorando, y ese rol es súper importante, ¿entendés? Como, y capaz tu hijo no fue el que salió adelante y metió 3 podios, pero el que metió 3 podios capaz no estaría ahí si no estaba tu hijo haciéndole el aguante, ¿no? claro, Y entender que en la sociedad nos tocaron diferentes roles y está joya y no pasa nada, no pasa ¿entendés? nada. Como no pasa nada, no pasa nada si tu hijo no destaca, no pasa nada. Está siendo feliz, te aseguro, ayudando a sus amigos, ¿entendés? Yo fui un poco el aguatero, ¿sabes? Del equipo y hoy llevo equipos de regata y cuando me veo reflejado en niños que no quieren la competencia pura y dura, digo, no pasa nada, tu rol es súper importante y vení al entreno, vení al bote, vení, porque eh, nada, eso, como que a veces en este deporte a mí me gusta sacar la competencia, me gustó de grande más que de chico, pero también los invito a los que nos están escuchando a llevar a sus hijos a deportes que los saquen de su zona de confort, sea escalada, sea navegar,
la aventura, ¿no? Van a encontrar facetas en sus hijos nuevas, fuera del fútbol, fuera del vóley, en estos deportes en donde tu hijo depende mucho de un instructor, o sea, se crean vínculos muy fuertes y de su equipo porque solo no podés sacar el barco, tenés que lavar tu vela sola, a veces no podés, entonces los invito a los padres a llevar a sus hijos a estos deportes de aventura. Eh, yo fui un hijo capaz que de chiquito no tenía muchos amigos y mis papás no sabían qué hacer, me metieron al club y yo desaparecí. De repente tenía 20 amigos, encontré mi rol dentro de la sociedad y el club fue mi gran salvador. Así que nada, quería también dejar ese mensaje. Muchísimas gracias, Joaquín, y bueno, gracias por aceptar también la invitación para poder conversar conmigo acá en Astrología en Criollo y traer también esto que me parece sumamente importante, ¿no? Para transmitir a los padres también que la astrología puede ser una herramienta de acompañamiento para los peques y de que puede ser una herramienta para poder entenderlos mucho más y descubrirlos mucho más desde otra mirada. Y nada, para los que quieren participar o para los que quieren conocer un poquito más de lo que es la actividad náutica, que están aquí en la ciudad de Puerto Madryn, pueden acercarse al Club Náutico Atlántico Sud. Ahí los van a encontrar a los chicos, a los instructores, entre ellos Joaquín. Y si quieren su lectura y su interpretación de su carta natal o de la carta natal de alguno de los peques para poder ayudarlos y tener este acompañamiento para poder entenderlos mucho más, me encuentran a mí como Agus Astrología. No se olviden de seguir al podcast Astrología en Criollo, tanto en Spotify, en Apple Podcast, y también me encuentran en YouTube como Agus Astrología, y nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo, porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.